Bueno, muy buenas tardes con todos nuestros asistentes y nuestros seguidores de la plataforma Zoom y de la página de Facebook. Bienvenidos a una jornada más de los martes geográficos. Hoy, 1 de octubre, le damos una nueva sesión y también les damos un saludo caluroso a todos ustedes. Bueno, desde hace 37 años, la Sociedad Geográfica de Lima viene organizando este ciclo de capacitaciones y actualización de conocimientos. Para nosotros como institución es importante contar con la presencia de estudiantes, profesionales, técnicos y ciudadanos de todo el territorio peruano preocupados por las incidencias de las diferentes problemáticas que surgen y también, bueno, soñando soluciones, como se podría decir. Este año el título que nos reúne es Frontera, Territorios de Desarrollo e Integración, para lo cual hoy día vamos a contar con la presencia de dos importantes ponentes. A continuación le doy el pase al magíster Javier Locio para dar las palabras de bienvenida. Sí, muchas gracias, Betsabe. Bueno, en principio, un saludo para todos y especialmente a Fred y a Luis que van a compartir con nosotros el día de hoy una de las dinámicas muy importantes que se llevan a cabo en la frontera, que tiene que ver con los intercambios comerciales, ¿no? Entonces, por ejemplo, a lo largo de la frontera peruana con los 5 países vecinos, hay intercambios y dinámicas comerciales de diferente tipo, diferente nivel, pero dentro de todas estas eh, varias opciones, hay dos muy interesantes que nos llevan justamente a desarrollar en la sesión de hoy día. La frontera entre Tacna y Arica, ¿no? Donde hay una tradición muy antigua de intercambios, que además se ve motivada y dinamizada por diferentes intervenciones que han realizado los dos países que confluyen en esta frontera, ¿no? Por la parte peruana tenemos una zona franca que ya tiene un tiempo de vida establecido bastante importante y que tiene una serie también de resultados en la dinámica económica de la región, pero también en el intercambio con Arica, donde se encuentra un puerto muy importante para el comercio del Pacífico, ¿no? Es un puerto que brinda servicio tanto a las regiones de frontera de Bolivia como a la región de frontera peruana, Tacna, ¿no? Entonces, ahí hay un importante relacionamiento entre la zona franca de Tacna y el puerto de Arica, sobre el cual vamos a poder conocer más a través de la participación de Luis, que es una relación natural, digamos. Recuerden que Arica era el puerto de Tacna y que se ha ido potenciando por este tipo de intervenciones, ¿no? Pero también en la zona sur del país tenemos la frontera entre Perú, Bolivia y Brasil, donde la carretera interoceánica, que se implementó hace algunos años también, ha dinamizado el comercio, el intercambio comercial, la dinámica comercial, económica entre esos 3 países, entre las regiones fronterizas de esos 3 países, ¿no? Entre Madre de Dios, Pando y el Acre, en el caso de Brasil. Pero además recordemos que esta carretera interoceánica también vincula a importantes regiones del sur peruano, Puno, Cusco, incluso Arequipa, se ve interconectada por esta importante vía que se prolonga y continúa y atraviesa también importantes regiones del territorio brasileño, ¿no? Entonces, esta carretera interoceánica va a permitir dinamizar el intercambio comercial entre estos 3 países, la región fronteriza de estos 3 países, y es el tema que vamos a poder apreciar a través de la exposición, la presentación de Fred Inti, que nos acompaña el día de hoy, ¿no? Entonces, en este caso tenemos a dos personas que viven la dinámica fronteriza, participan en esa dinámica fronteriza. Estamos hablando de dos empresarios
de la región de frontera. Y entonces vamos a aprovechar también la perspectiva del ciudadano fronterizo, del empresario de la frontera que interactúa con los países vecinos y genera un mayor proceso de integración, ¿no? Entonces, adelante con los expositores, esperemos que todos los participantes aprovechen y disfruten también del diálogo del día de hoy y nuevamente agradeciendo la participación de los expositores y la organización de la Sociedad Gráfica de Lima, ¿no? Adelante, Besabé, muchas gracias. Muchísimas gracias, Magíster Javier Locio, por las palabras de bienvenida. A continuación vamos a dar pase al señor Fred Inti Bocángel para su exposición. Señor Fred Inti, muy buenas tardes, ¿nos escucha? Sí, gracias por la invitación, gracias a todos ustedes, mi saludo cordial y espero que la presentación breve preparada pueda satisfacer las expectativas de quienes van a verla o tienen una idea más de lo que es el tema referido. Vamos a la primera presentación, diapositiva, por favor. Sí, por favor, ¿podría compartir pantalla? Todavía no tenemos la visualización de su paper. Ok, ahora sí. A ver, esa línea amarilla es la línea fronteriza que une. Queremos ya no decir que la frontera es una línea que divide, sino una línea que nos une en la parte de la Amazonía sur del Perú, a Madre de Dios, con Acre y con Pando. Eh, las fronteras pues ya tienen que dejar de ser las líneas divisorias que generan conflictos y debemos comenzar a tratar al fronterizo como aquel vecino de repente que sin ser nuestro hermano de repente vive nuestros problemas cotidianos más que el hermano lejano. Eh, la región de frontera a la cual me voy a referir, la región comprendida entre los estados del departamento de Paz, de SIDA, que históricamente se dividió el reino de Castilla y de Portugal, pasando justamente con el Tratado de Tordesillas, una línea que demarcaba la zona de Paraíba, reinado portugués, y la otra para la corona española, quedando pues así a la larga una zona que vemos en verde ahí, una zona eh, no descubierta, desconocida, tierra de nadie, ¿no? Un territorio inexplorado, inclusive desconocida y olvidada. Eso genera justamente la necesidad en esta región de fronteriza de integrar. La siguiente diapositiva, por favor. La zona de Madre de Dios, de Ares en su momento han sido pues parte del Cusco. En el siglo XIX, toda esa región actualmente brasilera, eh, la parte boliviana, que vemos el cuadro de abajo, pertenece justamente al territorio legendario incaico o preincaico local. Amazonía actualmente ocupa Bolivia en esta zona de frontera. La siguiente, por favor. Eh, por mucho tiempo,
la vinculación en estas regiones, al no existir caminos, carreteras, vinculación, se daba más a entender al Cusco no existía camino, no existía carretera. O sea, probablemente de Puerto Maldonado se llegaba al Cusco en 15, 20, 30 días sobre tractores, ¿no? Entonces, es recién a partir del año 2004, 2006 que se comienza a pensar en una forma de comunicación que no sean los ríos, que fue la forma como se integraron estas regiones y que hoy en día inclusive permiten sistemas de comunicación multimodal que a través del río Madre de Dios y al Puerto Ojito uno puede llegar hasta Rondoña y salir de repente a la zona de Manaos o a la zona de Belén do Pará, al Atlántico. La siguiente, por favor. El año 2004 pone la piedra fundamental justamente para erguir el puente que sería luego el puente de integración, el que une eh, Brasil, Asís Brasil con Iñapari en Madre de Dios. Y ahí reza en la placa unos conceptos que dice: durante siglos esta región especial del planeta fue considerada como tierras no descubiertas. Hacía 100 años nuestros antepasados hicieron de esta inmensidad verde, parte de Brasil, de Bolivia y de Perú, justamente con la Revolución Acreana y el Tratado de Petrópolis, se demarcan estas fronteras. Por eso se habla en 2004, porque en 1904 es que se firma el Tratado de Petrópolis y se delimitan estas fronteras. Desde entonces nuestros pueblos aprendieron, dice en la placa, que así como la selva necesita de la integración de sus partes para mantenerse viva, solo con solidaridad e integración será posible el sueño del desarrollo de esta región. Hoy justamente se inicia una nueva etapa, se coloca la primera piedra del puente de integración y eso fue el 2004 en Asís, Brasil. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. A partir de esa época, ¿no? El desarrollo de integración fronteriza en esta zona, como consecuencia de la iniciativa de integración regional sudamericana de los que se reúnen presidentes el año 2000 en Brasilia, se establece el eje Perú-Brasil-Bolivia para integrar y promover el desarrollo de las regiones más olvidadas de sus respectivos países. Todos sabemos de que el Acre para muchos brasileros ni siquiera era Brasil, porque inclusive se dio la revolución acreana en una etapa porque era una zona de migrantes que llegaron a la región en el auge de la goma. Madre de Dios siempre es una región que también es peruana, ¿no? Pero a veces hay que reforzarlo, ¿no? Está al este de Cusco, al norte de Puno y al sur de Ucayali, y colinda con Brasil, con la zona de Pando. Y Pando es una región también apartada que no tiene hasta ahora caminos ni conexión con sus centros, con el eje central boliviano que es La Paz, Santa Cruz, Cochabamba. Seguimos, por favor. El año 2006 ya existe, ¿no? La posibilidad de trasladarse desde la frontera con Brasil, desde Iñapari, incluyendo desde el Acre y todo Brasil, y llegar hasta Lima, si se quiere, ¿no? Pero todavía la carretera estaba por trechos no concluida, pero ya era viable. Se podía llegar en un día, de repente, los 200 kilómetros que hay entre Iñapari y Puerto Maldonado. Pero en el 2011 ya se construye el puente Billingur, se concluye totalmente la carretera y la autopista que nos une con Brasil se toman 2 horas. En 2 horas está y en 7 horas está en el Cusco, ¿no? Y también se puede ir por tierra a Lima o al sur.
Sin embargo, es una infraestructura que ha sido olvidada y solo se recordaba cuando se trataba de hablar de corrupción, y es una infraestructura de primer nivel, pero no está dotada de los servicios elementales que hagan justamente ágil y competitiva esta frontera. Es como tener una mansión con jacuzzi, con piscina, con baños termales, pero que no tiene energía eléctrica, no está abierto el caño y no nos han entregado las llaves. Entonces, hasta ahora hemos vivido de espaldas a un mercado de más de 200 millones de consumidores en una economía que crece en función de los mercados. Hemos tenido exposiciones hace 2 años a nivel del sur del Perú y algunas instituciones empresariales manifestaban justamente que su sorpresa al saber que sí existía esta carretera, pensaban de que todavía no existía. Recién se ha comenzado a hablar hace un año de ella, ¿no? Por favor, la siguiente diapositiva. La gestión que ha hecho el Estado peruano eh, ha sido una gestión de promoción con PROMPERÚ, con un programa que se denominaba Consolida Brasil, orientada a actores económicos de Lima y São Paulo, Callao y Santos, sin fortalecer las capacidades y dotar de servicios a la nueva ruta y a los nuevos actores emergentes. O sea, lamentablemente, hay que entender de que esta es una nueva frontera donde recién tiene que desarrollarse la cultura importadora, exportadora, porque eran los lugares más apartados de sus respectivos países. Pasemos, por favor. El intercambio comercial entre el Perú y Brasil en los últimos años fluctúa entre 4.500 millones de dólares que el Brasil nos vende y 1.500 millones de dólares que nosotros le vendemos a Brasil. Si lo analizamos en términos per cápita, probablemente de los 220 o 240 millones de brasileros con respecto a los 34 millones de peruanos, la relación es favorable. Nosotros vendemos a Brasil 1.500 millones de dólares, ellos nos venden 4.000, vendemos la tercera parte de lo que les compramos, pero somos la séptima parte en población. Lamentablemente, ¿no? De todo ese flujo económico que viene de Brasil, el 12% viene vía Argentina, Chile, Tacna y Lima, ¿no? O sea, y solamente el 1,2% viene vía Iñapari y Asís. ¿Qué quiero decir? De los 4.500.000, aproximadamente 550.000 dólares anuales que vienen por carretera, usan el territorio brasilero, argentino, chileno, llegan a Tacna y de Tacna llegan a Lima. Y solo el 1,2, o sea, 50 millones de dólares, vienen por la zona de Iñapari y Asís, Brasil. ¿Por qué? Porque en esas fronteras que tienen más de 100 años, en 10 o 15 minutos el vehículo pasa y el transportista, el importador y el exportador sabe y puede programar sus llegadas, sus descargas y sus compromisos. Lamentablemente, en la frontera peruano-brasilera no existe, y con Bolivia no existe paso de frontera autorizado o con sistemas de control, y en la frontera con Brasil hay una carencia total de servicios de frontera, fundamentalmente por parte de Brasil. No hay los laboratorios, no hay el personal sanitario y hace todo eso inviable y no competitiva esta frontera. La siguiente, por favor. Bolivia, por su lado, nos compra más de 50 millones de dólares al año, pero todo va de contrabando para la canasta familiar, nos vende ganado, madera ilegal, compra también oro ilegal y obviamente hay negocios de narcotráfico que lamentablemente la no presencia de Estado permite que eso se vaya proliferando. Es más fácil trabajar de forma informal que de forma
legal y formal. La siguiente, por favor. Todo esto se presenta en una etapa donde cambió totalmente ahora el mapa del mundo. En noviembre se inaugura Chancay, pero Chancay no es solamente un puerto, es una nueva realidad geopolítica. Este mapa que vemos entre verde y oscuro, normalmente siempre hemos visto el mapa del lado europeo, el Atlántico, pocas veces o pocos mapas muestran el Pacífico. Sin embargo, esta nueva realidad, este mapa nuevo nos muestra una nueva realidad geopolítica global en la cual hay que entender que China tiene interés en posicionarse en los mercados de Sudamérica y de Europa Central para colocar su oferta exportable y abastecerse de alimentos y materias primas estratégicas. Estamos hablando de la nueva ruta de la seda, un nuevo resurgimiento asiático, donde esta cultura milenaria viene, ¿no? Va a Europa y viene justamente a América del Sur como para ganar este mercado y por otro lado para poder tener también un mercado de demanda y un mercado de oferta. Esto obviamente es producto de intereses de posesionarse en el mercado sudamericano para colocar su oferta exportable y obviamente de abastecerse de alimentos y las materias primas estratégicas. La siguiente, por favor. Acá podemos observar en esta diapositiva que esta nueva ruta, que ahora será de Qingdao, de Shanghái, directamente a Chancay, ¿no? Constituye, pues, es producto de que China está construyendo el mayor terminal naviero y logístico de Sudamérica y justamente en el centro de la costa sudamericana, territorio del Perú, en Chancay. No es solamente un nuevo puerto, es una estrategia de posicionamiento de mercados donde la ruta de 56 días que se utilizaba es cambiada por una ruta directa con todo lo que es la estrategia geopolítica y geoeconómica del Asia. La siguiente, por favor. Eh, Próximamente, a futuro, se va a construir probablemente una red ferroviaria de trenes de 300, 400 kilómetros la hora que van a permitir, pues, en 2 horas unir el Acre con los 800 kilómetros que hay en línea recta entre el Acre y la costa del Pacífico. Estamos en la región de Madre de Dios, de Acre, de Pando. Estamos justamente en el camino, y es en el camino actual y en el camino futuro. La siguiente, por favor. Nuestro potencial socioestratégico opera la mayor naviera de granel del mundo, COSCO, China Ocean Shipping Company, con más de 400 navíos en actividad, operación logística y presencia en 150 países del globo. Estamos frente a esa realidad fuerte y estamos en el medio, estamos en el camino, estamos en el intermedio. Esa es nuestra realidad en este momento. Pasamos a la siguiente, por favor. Estamos hablando pues de la nueva ruta de la seda, ¿no? Lo que ellos, el Asia ha denominado la nueva ruta de la seda. Pasamos, por favor. El Perú está a punto de firmar un tratado comercial con la India, más los tratados bilaterales y multilaterales de libre comercio que tiene con más de 50 países del mundo nos permiten y nos ponen en una condición de ventaja competitiva y comparativa sobre nuestros vecinos de la región. Entonces, estamos preparados, estamos aparentemente. Vamos a la siguiente, por favor. Esta nueva realidad es una amenaza de invasión, podría tomarse así.
invasión económica o una excelente oportunidad de desarrollo social y económico donde jugamos de locales. Entonces, ¿y qué tenemos que hacer? O sea, tenemos que mirar, limpiar los parabrisas de los vehículos o prepararnos justamente para poder ser aliados estratégicos importantes. La siguiente, por favor. Necesitamos estar preparados para ser indispensables aliados, socios comerciales y prestadores de servicios inteligentes. De lo contrario, seremos ignorados y subutilizados. Recientemente se ve en ese cuadro una reunión de integración que se dio hace 1 o 2 meses atrás, peruano-brasilera boliviana, en Río Branco, en Acre, ¿no? Ahí estuvieron presentes embajadores, ahí vemos al director de ADEX, etcétera, ¿no? Entonces el tema comienza a ser extraordinariamente importante y no nos estamos dando cuenta. La siguiente, por favor. Tenemos en esta región de frontera la posibilidad de producir en gran escala y con alto valor agregado inteligente para abastecer a un mercado que solo entre China y la India hacen más de 3.000 millones de consumidores. La interoceánica se convierte en la única vía para conectar Asia con Brasil por territorio peruano. No hay otro camino. Y eso tiene que fortalecerse y aprovecharse. La siguiente, por favor. Bien, eh, creo que es lo que hemos visto, eh, más que datos estadísticos fríos, es una realidad que no la estamos justamente visualizando. La hemos manejado como región de integración para que Acre con Madre de Dios y Pando se integren, pero nos ha venido en el último año justamente cambios en la geopolítica global que obviamente tenemos que aprovechar. Gracias. Muchísimas gracias, señor Fred Indy, por la exposición. A continuación vamos a pasar a nuestro segundo ponente. Seguidamente vamos a responder las preguntas o comentarios que puedan tener nuestros asistentes. Igual hacemos la invitación a nuestros asistentes que puedan ir dejando sus preguntas en el chat para que éstas puedan ser respondidas. A continuación, vamos a darle el pase al ingeniero Luis Antonio Saavedra Gómez. Él de profesión es oficial del Ejército y y ejerce también, es ingeniero comercial de la Universidad de Tarapacá de Chile. La experiencia laboral que él ha tenido es dentro de las agroindustrias Inca Perú, iFood Brasil, frigoríficos Kobe Food, Almacén del Inca, Grupo de Empresas, Industrias, Grupo Saume y Grupo Maesa. Muy buenas tardes, ingeniero Luis Saavedra, bienvenido a este espacio. Usted tiene la palabra. Hola, ¿cómo están? No sé si me pueden ver. Un saludo muy cordial desde la ciudad de Tacna. Yo radico acá en la ciudad de Tacna. Tal como lo acaba de decir la señorita presentadora, fui oficial del ejército, 17 años. Por cuestión del servicio vine a trabajar a la ciudad de Tacna, donde lastimosamente sufrí un accidente y producto de ese accidente pasé a la situación de retiro. Desde entonces me dedico a distintas actividades. Empecé con la agroindustria, posteriormente con una fábrica de alimentos cárnicos y veganos, y hoy por hoy estoy dirigiendo un grupo de 4 compañías dedicada a la importación y representación y fabricación de distintos tipos de equipos y maquinarias,
¿ok? Trabajamos mucho con empresas mineras y también con el Estado peruano, gobiernos regionales, municipales. Bueno, en esta oportunidad vamos a conversar un poco sobre los intercambios comerciales que tenemos pues acá en la zona, ¿ok? Entonces, vámonos. Ahí me pueden ver, ¿correcto? Sí, sí se logra ver. Ya. Entonces, vamos a hablar un poco sobre nuestro intercambio comercial que tenemos con Chile y con Bolivia, ¿ok? Entonces, en la actualidad, en Tacna tenemos una zona franca que acaba de cumplir, curiosamente, 30 años hace un par de semanas, ¿ok? Y cada vez que yo hablo con cualquier empresario del mundo o con cualquiera de mis clientes, yo siempre resalto lo siguiente, que Tacna está en el centro de todo Sudamérica y está en el centro del corredor minero sudamericano. Estamos en el corredor minero del sur y al costado de nosotros está el corredor minero del norte de Chile. Entonces, para nosotros, geopolíticamente, creo que Tacna está en un lugar privilegiado y que lastimosamente el Estado peruano todavía no le toma el interés del caso. ¿Ok? Porque creo que pudiésemos potenciar muchísimo más esta zona, este, por distintas actividades que hoy por hoy se empiezan a desarrollar, en este momento en el sur del Perú, como la agroindustria, los proyectos mineros, ¿no? Entonces, el turismo también está empezando a despertar en esta zona, ¿no? Y muchos dirán, caramba, pero si Tacna es solo un desierto, ¿cómo pueden desarrollar el turismo? Poco a poco les voy a ir contando de qué manera se está fomentando el turismo. ¿Ok? En esta diapositiva podemos observar un poco el crecimiento, podemos apreciar un poco el crecimiento económico entre las ciudades de Moquegua, Tacna y Arica. Entonces, vemos pues unos números totalmente distintos. Y acá viene un tema muy importante, ¿no? Yo creo que, y lo dije hace un momento también, existe una política muy pobre, hablando fronterizamente, hablando de nuestra frontera por parte del Estado peruano. En mi experiencia como oficial del ejército, pude trabajar en el norte, en la selva de Perú, he recorrido por casi por todo el Perú y muchos países del mundo, y lastimosamente el Estado peruano todavía sigue siendo muy precario en nuestras fronteras. Carecemos de muchísimos servicios básicos como pues darle identidad a nuestros ciudadanos cuando nacen, ¿no? De una manera pues rápida para que se sientan pues efectivamente peruanos, ¿no? Que efectivamente hay un Estado que está detrás de ellos, ¿no? Pero ojalá que en algún momento algún gobierno realmente le dé el impulso que realmente necesita. Muy pobre, un 2,4% de crecimiento anual en Tacna contra un 9% que cada vez se dinamiza más en Arica, ¿no? Los ariqueños este, explotan mucho el puerto de Arica, que lo maneja la empresa TPA, y curiosamente TPA, el puerto de TPA está administrado por el grupo Romero de Perú. Entonces, ese puerto pues maneja el 90% de la carga de Bolivia y el 10% es carga peruana y carga netamente ariqueña. Mucho de los vehículos de gran tamaño que viene para la minería
o camiones de gran tamaño que viene para el uso de transporte de carga en nuestro país, señores, entra por este puerto, entra por este puerto. Yo veo desfilar todos los días columnas de camiones Volvo, Scania, Mercedes-Benz que se mueven vía terrestre desde Arica, que entraron por mar, llegan a Tacna y se van a Lima o Arequipa. Y todos los equipos sobredimensionados de la minería también entran por ese puerto. ¿Okay? Se habla mucho hoy por hoy del comercio electrónico y del comercio fronterizo entre Tacna y Arica. Se están tratando de simplificar y tumbar algunas barreras que tenemos hoy por hoy, porque se le hace difícil al ariqueño o al chileno venir a Tacna y, por ejemplo, comprar una cocina industrial que nuestros artesanos de metalmecánica hacen unas cocinas pues de lujo, unas campanas extractoras, muebles para restaurantes, ¿no? Congeladores tipo vitrina, con unos acabados perfectos, de muy buena calidad. Pero sin embargo, ese cliente que viene de Chile tiene muchos problemas al momento de tratar de cruzar ese producto hacia Chile. Entonces, hoy por hoy las autoridades están más o menos trabajando para ir levantando esas barreras que se tiene en frontera para poder llevar los productos de Perú a Arica. Pasa lo contrario, del otro lado, yo puedo ir a Arica y me traigo eh, un montón de productos importados o productos nacionales de Chile y entra sin ningún problema a nuestro país. Entonces acá hay un tema de identificar quién está bloqueando realmente las operaciones comerciales realmente en nuestra frontera. Acá quiero tocar un tema muy importante. Para conocimiento de todos ustedes, querido panel y queridos oyentes de la sala, en el Perú existe solo un terminal de frío aéreo, ¿ok? Que todos lo conocemos, que está en el Jorge Chávez. Hace 30 años, queridos amigos, ese terminal está manejado por esta empresa, la empresa Frío Aéreo. Hace 30 años. Cada 5 años el Estado peruano le renueva un contrato a esta empresa sin licitación, sin nada, ¿ok? Eh, y pude identificar una gran necesidad hoy por hoy en nuestro país. Necesitamos en nuestro país 3 nuevos terminales de frío aéreo. El terminal de frío aéreo del norte en Piura, el terminal de frío aéreo en Ica y el terminal de frío aéreo en Tacna. Entonces, esto yo lo he estudiado muchísimo. Señores, hoy por hoy, el limón, el mango, la uva y todo lo que se produce en el norte tiene 2 caminos. O sale desde Piura por vía terrestre hasta Lima, al Jorge Chávez, y se sube un avión y sale al mundo, o simplemente cruzan la frontera Ecuador a Machala, donde el gobierno ecuatoriano ha construido un mega terminal de frío aéreo para exportar el banano ecuatoriano al mundo. Recuerden que Ecuador es el primer productor del planeta Tierra en producir banano. Entonces, nuestros camarones, nuestra uva, nuestro mango, nuestro limón, ahora ya no sale por el Jorge Chávez, señores, porque nos volvemos, el costo de trasladar ese producto desde Piura hasta Lima incrementa mucho los precios y no somos competitivos. Entonces, si el Estado peruano no le toma importancia a la agroindustria, como lo están haciendo los empresarios, pues señores, vamos a tener un menudo problema, un menudo problema. Entonces, hoy por hoy, señores,
El terminal de Jorge Chávez, les voy a poner un ejemplo nada más. En espárrago, de enero a la fecha, ha movido 11 millones de kilos por frío aéreo. El costo del kilo por recibirte el producto y ponértelo en el pie del avión te cuesta de 20 a 30 centavos de dólar por kilo. Multipliquen, señores, por 11 millones y tendrán la respuesta de por qué a esa empresa le renuevan cada 5 años el contrato. Mueven mucho dinero. Entonces, si estamos trabajando para poder, ¿dónde está? Para poder trabajar y construir un terminal de frío aéreo en Piura, otro en Ica y otro en Tacna, pues definitivamente, señores, va a ayudar a que nuestras fronteras se fortalezcan, las empresas que operan en frontera se fortalezcan. ¿Ok? Si el Estado peruano continúa manteniendo solo el modelo de tener un terminal de frío aéreo en Lima, en la capital, y seguimos viviendo en el centralismo, pues señores, es un motivo más que tiene nuestro país para poder manifestarse y decir que efectivamente el Estado peruano no toma al resto del país con la debida importancia. Voy a regresar un poquito para atrás. Este es el diseño Este es el diseño del terminal de frío aéreo de Tacna que nosotros hemos desarrollado en plano. Como ustedes pueden ver, están todos los compartimientos para recibir la carga, patio de camiones y acá pueden observar, en la parte inferior está el avión que en esta parte de tierra, se puede asfaltar para que los aviones de carga puedan ingresar y recibir la carga y poder partir. Ahora ustedes dirán, ¿será, justificará tener un terminal de frío aéreo en Tacna, concentrándonos en esta región? Sí. ¿Por qué, señores? ¿Sabían ustedes que Arica es la ciudad con mayores hectáreas de invernaderos en todo el área del Pacífico? Arica produce promedio de 60 millones de kilos al año de tomate y otros 60 millones de kilos de pimiento. ¿Ok? Entonces, si este terminal de frío aéreo estuviera funcionando en Tacna, esos 120 millones de carga, queridos amigos, estaría saliendo por este terminal. ¿Ok? Entonces estaríamos dinamizando el transporte terrestre, aduanero, el frío aéreo, dando trabajo y desarrollando el trabajo en Arica y desarrollando el trabajo en Tacna, señores. Entonces, ahora nos vamos un poquito más allá. ¿Ok? Acá les comento un poco sobre los productos que hay en Arica y nos vamos a los productos que hay acá en la zona del sur. Tenemos Cansac. Cansac es una empresa que está en Moquegua, señores, y este año ha tenido una producción de 8 millones de kilos de arándanos. De esos 8 millones, el 90% de esa carga se fue por tierra desde Moquegua hasta Lima, se subió un avión y se fue a Estados Unidos. Ese 90%. El 10%, que es el descarte, se fue congelado por barco. Y acá abajo tenemos a EGA, Almacén del Inca, Frigoríficos Kobe Food, tenemos 17 plantas pesqueras que producen huevera y que se exporta a Japón la huevera y que tiene que irse en un camión pequeño al aeropuerto de Arica irse a Santiago y de Santiago irse hasta Japón, a Corea, señores, o a Nueva York. Entonces, existe la necesidad, yo creo que como país, de implementar los nuevos terminales de frío aéreo para poder dinamizar nuestras exportaciones.
que las ciudades fronterizas efectivamente sientan que hoy por hoy el Estado peruano está preocupado y que efectivamente tiene políticas de desarrollo comerciales, sociales en las regiones. De mi parte, le soy sincero, yo siento que hay un divorcio enorme entre el Estado y las fronteras. Estos son algunos de los productos que se sacan en la zona, entre Tacna, Moquegua y Arequipa. Si ustedes recorren la carretera rumbo hacia Arequipa, es impresionante cómo el desierto que existía al costado del campamento de la Fuerza Aérea en Arequipa, hoy por hoy todo ese desierto es verde, señores. Y en ese desierto hay plantado hoy por hoy palta, granada, maracuyá, uva en esa zona y arándanos. Entonces, el sur está empezando a despertar en la agroindustria, como lo ha hecho el norte y como lo ha hecho Ica en su momento. Pero necesitamos el acompañamiento del Estado para poder desarrollar políticas palpables, políticas que realmente dejen un legado importantísimo, como por ejemplo desarrollar un terminal de frío aéreo, que señores, literalmente al Estado peruano no le va a costar nada. Al Estado peruano lo único que le queda es delimitar el área de terreno dentro del aeropuerto Siriani de Tacna y decir y sacarlo a un proceso internacional para darlo en concesión. Y viene un privado, lo construye, lo administra a ese nuevo terminal. Entonces, eh, espero que esta sala también nos pueda ayudar como un ente repetitivo y nos ayude a publicitar esta iniciativa que en algún momento la hemos trasladado a un ministro que ya no está, a un ministro de la producción que ya no está, y, y fue penoso lo que este ministro me respondió, ¿no? Y me dijo con estas palabras: Luis, tú tienes proyectado algo político por este proyecto. Yo le dije que no. Es más, borra mi nombre y pon el tuyo, le digo, pero hazlo realidad. Necesitamos. Yo estoy metido en este mundo de la agroindustria, de la industria en el sur. Tenemos la dicha de estar en el negocio de la aceituna, en el negocio de los congelados, en el negocio de la maestranza, de fabricar maquinaria justamente para ayudar en el desarrollo minero y en el desarrollo agrícola. ¿Ok? Pero necesitamos, pues, proyectos que nos ayuden realmente a poder llegar a un buen puerto. ¿Ok? Entonces, como les comentaba, este, ya que estamos hablando sobre las actividades o intercambios comerciales fronterizos, el impacto que pueda tener un nuevo terminal de frío en Piura, en Ica y en Tacna, pues definitivamente va a ayudar a que nuestro país crezca, que las zonas fronterizas se consoliden, se desarrollen para poder ser más competitivos. Somos conscientes también, y creo que muchos de ustedes lo saben, así como nosotros estamos tratando de desarrollar algunas políticas fronterizas en nuestro país, nuestro vecino también lo hace, ¿no? Nuestro vecino también lo hace. Y, y hay una participación importantísima entre el Estado y el empresariado privado, al punto de que es uno de los puertos, el puerto de Arica, curiosamente, señores, es uno de los puertos que recibe más cruceros al año en esta parte del Pacífico, hablando entre Perú y Chile. No estoy comparando con Colombia, como por ejemplo Cartagena, que mueve muchísimos cruceros, pero entre Perú y Chile, el puerto de Arica es el puerto que más cruceros recibe al año. Entonces, ¿qué
¿Qué está pasando con nuestro país que no podemos canalizar a que más cruceros lleguen de repente a Tumbes, a Piura o al puerto, al nuevo puerto que hay en Nazca, ¿ok? Y crear nuevas rutas de desarrollo turístico hacia Ayacucho, hacia Cusco, hacia Arequipa? Ahí tenemos tareas importantísimas y que estoy seguro que ya están identificadas, ¿no? Pero que necesitamos realmente una política agresiva por parte del Estado peruano para atacar estos puntos importantes que definitivamente están ya, como les dije, identificados. Ahora, con, tocando un poco el tema de nuestros países fronterizos, hoy por hoy veo con mucho agrado las mesas de trabajo que existen entre Chile y Perú. Pero lastimosamente, los funcionarios que participan en esas mesas de trabajo, señores, son funcionarios de mando medio para abajo, que no tienen capacidad de decisión. Simplemente ellos canalizan lo que se habló y no se avanzó más. Y año a año yo creo que perdemos el tiempo con esas mesas de trabajo, con funcionarios que no tienen capacidad de decisión en este tipo de reuniones. Si como Estado realmente no reaccionamos, va a seguir pasando el tiempo y año a año simplemente vamos a agarrar el lapicero y le vamos a poner el check que hice mi tarea de reunirme en Arica o en la frontera y me tomé la foto, más nada. Hablando un poco de los puertos que tenemos en el sur y norte, vamos a hablar ahorita rapidito sobre el puerto de Arica. En Arica tenemos dos puertos, un puerto chileno y un puerto peruano. El puerto chileno es el puerto que lo administra la compañía TPA, que mueve muchísimo, es un puerto muy moderno, muy dinámico, y Perú tiene un puerto dentro del territorio chileno, que es el Muelle 7, un muelle que, señores, está literalmente abandonado. Tenemos ahí tres o cuatro o cinco, ya no recuerdo muy bien, funcionarios de ENAPU y que están ahí a su suerte, abandonados, no hay presencia del Estado, no hay ningún tipo de actividad. No sé, ¿qué podemos hacer? Traslado la problemática a este grupo que está presente. ¿Qué pudiésemos hacer con ese puerto? ¿No? Entonces, se habla también, se acaba de firmar ahorita la aprobación de la posibilidad de hacer el sueño de algunos de tener un puerto en Tacna. Yo particularmente me opongo a construir un puerto en Tacna por una sencilla razón, queridos compatriotas y amigos de la sala. El puerto de Arica está a 20 minutos de Tacna, un puerto que tiene desarrollado y mapeado la logística con las líneas más importantes transitando por ese puerto. Y tengo un puerto a 2 horas, que es en Hilo, donde solo llegan los barcos, 1 o 2 barcos al mes. Entonces, yo pregunto, si tengo un puerto a mi izquierda a 20 minutos y un puerto a mi derecha a 2 horas, ¿es necesario construir un puerto entre esas dos distancias, que sería el nuevo puerto de Tacna, el puerto Graf? Yo creo que no. Preferiría construir un nuevo terminal de frío, mejorar las líneas del tren para dinamizar el transporte de carga, porque, señores, llevar un contenedor de Tacna a Arica es un martirio, es un martirio. Pero si ponemos en valor, si ponemos en valor a la línea de tren que tenemos en Tacna y que funciona entre Tacna y Arica, yo creo que sería un objetivo también importantísimo que ayudaría al transporte de turistas, al transporte de carga entre los dos países.
Yo creo que el tren, el terminal de frío serían dos tareas importantes que deberíamos como país y como empresas privadas en sentarnos a impulsar para desarrollar y fortalecer nuestra frontera. Hablando un poco sobre aeronáutica y un poco ligado al terminal de frío aéreo, les comento lo siguiente, señores. Por cosas de la vida, conozco bastante sobre el negocio aéreo, ¿ok? Entonces, tener un avión parado en Lima, en la capital, cuesta mucho dinero. Si ustedes van a una determinada hora del día, van a ver que solo en el Jorge Chávez están los aviones de LAN y de las otras aerolíneas desaparecen. ¿Por qué? Porque van al aeropuerto de Trujillo a dormir, porque el costo de parqueo del aeropuerto de Trujillo es mucho más barato que el de Lima. Entonces, ¿a qué viene esto? En Tacna se puede impulsar y existe el terreno suficiente como para desarrollar una zona especial de mantenimiento aéreo en las instalaciones del aeropuerto de Tacna, como una zona franca de mantenimiento de naves. Entonces, así como vienen los barcos de toda Sudamérica para que el servicio de mantenimiento naval les haga el mantenimiento, pudiésemos desarrollar, pudiésemos desarrollar un parque tecnológico o industrial dedicado al mantenimiento aéreo de aeronaves. Las condiciones atmosféricas que tenemos acá en la zona se prestan para ese tipo de actividades. Y el tema de los repuestos se puede canalizar a través de la zona franca. Entonces va a ser atractivo para las distintas aerolíneas de toda Sudamérica y quizás de otros continentes, vengan a recibir mantenimiento aéreo en este hub o en este terminal de mantenimiento de naves. Eso va a hacer de que los jóvenes que estén estudiando carreras técnicas, pues vean una posibilidad extraordinaria de poder estudiar una nueva carrera orientada al mantenimiento de aeronaves. Eso significaría ponerle en valor a nuestra juventud, a, nuestros, a nuestros mecánicos, a nuestros electricistas, que tuviesen una actividad muy bien remunerada, ¿ok? Y que con el tiempo esas personas pueden trabajar en cualquier parte del mundo, ¿ok? En cualquier parte del mundo. Para terminar, señores, el turismo. El turismo últimamente ha tenido un crecimiento importantísimo, tanto en Arica como en Tacna. Voy a hablar primero en Arica. Si ustedes buscan en Internet, año a año, en los últimos 10 años, en Arica, a un grupo de jóvenes se les ocurrió hacer un pasacalle y lo llamaron con la fuerza del sol. Queridos amigos, hoy ese pasacalle llamado con la fuerza del sol está publicitado a nivel mundial. Llegan miles de bailarines de Bolivia, de Perú y de distintas partes de Sudamérica a Arica para, para, esa, para esa celebración llamada con la fuerza del sol. Es más, ya está internacionalizado, lo transmiten en vivo, en directo. El Estado chileno le ha dado toda la pompa, todo el apoyo por parte de los medios de comunicación, que ese festival está internacionalizado, ¿ok? Está al mismo nivel de, de las puestas en escena del Inti Raymi o de algunos eventos que hay de la Candelaria en Puno, ¿ok? Está internacionalizado con la fuerza del sol en Arica. Y en Tacna, ¿qué sucedió? Un grupo de pioneros, empresarios, pequeñitos, pymes, chiquititos,
empezaron a desarrollar el turismo vivencial en las alturas de Tacna, donde tenemos géiseres, tenemos algunas cascadas, hay una zona en Tarata donde hay andenería, se ha puesto en valor al camino Inca, ¿ok? Al Capañá, que pasa por acá también y que luego cruza hacia Chile, hacia Bolivia, o sea, caminos antiguos que han sido descubiertos por chicos que van a hacer, a hacer su deporte de bicicleta, enduro en las montañas, o gente que hace el trekking también. Entonces, ha ido aumentando el turismo, pero acá viene lo curioso, nuevamente, que gran parte de los turistas que van hacia la montaña a desarrollar todas estas actividades, todos son, su mayoría son chilenos. Muy pocos peruanos nos vamos para allá para realmente conocer nuestra región, conocer toda la naturaleza que tenemos en esta zona. Sin embargo, viene mucha gente de Arica, Iquique, Antofagasta, que son zonas que están bastante alejadas a la capital, a Santiago, y como ciudad inmediata, pues vienen a Tacna. Y se complementa ese turismo con el turismo, llamémosle vivencial, el turismo médico. Hoy por hoy, en Tacna se desarrolla mucho turismo médico. Vienen muchos a tratarse desde Chile, acá en el Perú, ¿ok? Y gran parte de las mineras han firmado convenios con las clínicas acá en Tacna y viene el personal de las minas de Chile a hacerse tratar acá en Tacna. Entonces, hay muchas actividades que te podemos fortalecer acá en la zona, y que están pues claramente compaginadas y enlazadas con las actividades que también tienen los chilenos, ¿ok? Y que cada uno, yo creo, debería de fortalecerlo. Y ese fortalecimiento sí o sí tiene que ir ligado y de la mano con el Estado peruano y el empresariado privado. Siempre, cada vez que tengo la oportunidad de hablar con algún funcionario del Estado peruano, les resalto lo siguiente: ¿por qué existe el divorcio entre el Estado y el empresariado? ¿Qué mejor que el empresario, que es el que conoce mejor la problemática de distintas actividades, de mantener una relación y un contacto permanente para que el Estado pueda identificar y ir solucionando, ir bajándose las trabas, las burocracias que existen para poder dinamizar nuestro país y volver a las actividades comerciales y de emprendimiento más dinámicas? Necesitamos un Estado que nos acompañe. Para terminar, queridos amigos, estoy muy agradecido y honrado de estar presente en esta sala con todos ustedes. Es para mí una gran oportunidad, creo, de poder eh, resaltar y exponer la problemática del sur de nuestra región, y, y que en ustedes seguramente vamos a encontrar un eco más rápido. Muchas gracias. Muchísimas gracias, ingeniero Luis, por su exposición. Vamos a invitar a nuestros participantes a dejar sus preguntas, comentario o reflexiones. Igual pueden participar abiertamente, solamente tienen que pedir el, el micrófono. Muy buenas tardes. Adelante, sí. John tiene un comentario, John Brown. Muy buenas tardes, John Berón. Bienvenido.
Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. ¿Me escuchan, verdad? Sí, sí, muy buenas tardes. Gusto en Ah, saludarte. no, perdón, yo agradezco a Mari Carmen. En realidad he escuchado muy atentamente ambas presentaciones, me parecen, por supuesto, bastante importantes. Son temas que en realidad nos invitan a pensar respecto a cómo estamos abordando estos temas especializados como país. Son temas, por supuesto, especializados, pero que demuestran que aún tenemos un proceso, digamos, de la necesidad de consolidar instituciones y empresas peruanas que cubran esas demandas especializadas, ¿no? Y el análisis que realiza justamente el último expositor tiene un fuerte componente estratégico. Y si vinculamos a la primera presentación con respecto, por ejemplo, a la construcción del megapuerto de Chancay y la necesidad de tener infraestructura interna que permita, por supuesto, aprovechar todas las ventajas que va a traer consigo este megapuerto, se hace notorio, digamos, de que si pues, digamos, estamos ante una enorme necesidad de potenciar empresas peruanas que cubran una demanda especializada como las que señala. Y por supuesto también tomo como una invitación, digamos, el evaluar, por supuesto, cómo se vienen, digamos, tomando decisiones para renovar los contratos permanentemente, van más de 3 décadas, según lo que señala el expositor, de una misma empresa y teniendo, por supuesto, este único, digamos, centro digamos, de tratamiento, digamos, aéreo, solamente en Lima y cómo, digamos, podríamos replicar en Piura, en Ica o en otras partes del país, digamos, empresas similares que permitan justamente también, digamos, generar infraestructura y logística en esas partes del país. Nada, yo solamente quería saludarlos y, por supuesto, felicitarlos por la posición. Yo quería complementar a lo Excelente. que acabas de decir, John, y quizás fui un poquito mezquino en no considerar de repente un terminal aéreo, quizás en nuestra selva. Las capacidades que tienen nuestra selva, pues es impresionante, ¿no? Hoy por hoy tenemos la posibilidad, pues, de poder exportar de repente eh, el paiche sellado al vacío, algunas frutas, algunos productos, algunos aceites que se pueden exportar, ¿no? La misma madera, muebles, a través de un aeropuerto, pues, que les pueda dar esas posibilidades, ¿no? A veces, muchos de nosotros juzgamos del por qué en muchas partes de nuestro país se enciende muy rápido la mecha. Es justamente porque no hay nada palpable que haga el gobierno o el Estado peruano para estas personas. Actividades de este tipo que se puedan desarrollar definitivamente van a ayudar a que ese ciudadano esté concentrado en una sola cosa, que es hacer empresa, hacer negocio y ganar dinero y mejorar mi calidad de vida. Muchísimas gracias, ingeniero Luis Saavedra. Gracias al geógrafo John Berau. No sé si alguien más quisiera participar. Aquí, Bueno, aquí tenemos una aquí. pregunta. ¿Sí? Adelante, doctora Hola. Cristina. Hola. ¿Puedo Sí, hablar? sí, sí, adelante, doctora. Muchas gracias. Realmente agradezco mucho a los dos expositores sobre el comercio, sobre las posibilidades de comercio internacional del país, ¿no? Ya vemos que entre nuestras fronteras, este comercio en áreas relativamente reducidas alrededor, existe un gran intercambio, ¿no? Ah, o por lo menos tanto, digamos, en el sur, Tacna, Arica, ya eso está bastante intenso.
en el norte no hemos escuchado, pero sabemos que también entre Ecuador y Perú, digamos, entre las zonas aledañas a la frontera, sí también hay un intercambio muy interesante. Ah, y lo que hemos escuchado es más qué deberíamos hacer, ¿cierto? Y creo que la construcción del puerto de Chancay como, como una inversión enorme del país alejado de nosotros, pero con una visión geopolítica, eh, cómo movió nuestras ideas, digamos, de los peruanos, probablemente peruanos también de a pie, sobre lo que estamos perdiendo o todavía no lo hemos visto, ¿cierto? No hemos visto que tenemos 3.000 kilómetros de línea marítima hacia el Pacífico. Participamos, digamos, de esta unidad internacional, APEC, eh, de comercio y a través de Pacífico y de los países que bordean el Pacífico, pero en realidad poco se mueve, me parece, ese comercio todavía. Em, y las posibilidades que los dos expositores nos han em, mencionado sobre los puertos y sobre algunas infraestructuras que podríamos implementar en estos puertos, eh, mm, podríamos realmente tener un futuro muy, muy interesante, ¿no? No, me impresionó un poco la cantidad, digamos, la capacidad de Arica en esta producción de invernadero, ¿no? De invernaderos con no sé qué millones de kilos o toneladas de productos que son de gran importancia a nivel mundial, ¿no? Ahora, probablemente eso es posible, las tecnologías ya están desarrolladas desde hace varios años en el mundo también podría el Perú, tal como, digamos, ah, s- eh, hacer reverdecer el desierto, estos enormes espacios inhabitados, tal como por ejemplo lo vemos en Chavimochic, con unas tecnologías relativamente tradicionales, pero funcionando perfectamente. Bueno, entonces lo que hemos escuchado me parece es más hacia futuro que en eh, que ahora, pero yo creo que sí hay que pensar en eso. No sé qué pueden decir todavía los expositores sobre mi planteamiento. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Katarzyna. Le cedemos la palabra al señor Fred Inti. Adelante. Sí, no sé si me escuchan. ¿Sí? Sí. Sí, sí lo escuchamos. ¿Tengo micro? Sí, sí. Eh, tengo micro, ¿no? Así. Hay una pregunta en cuanto a lo que es cómo incrementar nuestras exportaciones a los mercados. La actividad de comercio internacional no solamente implica producir, implica también
comprar, ¿no? Como Chile, de repente que compra productos al Perú y luego los envasa y los vende al mundo. O como Holanda, que compra naranjas en el mundo y luego es el mayor exportador de naranjas a la Europa Central. Entonces, nosotros como Estado siempre estamos pensando en producir para exportar y la exportación es una actividad comercial más que productiva. Eso no quiere decir de que dejemos de producir para exportar, o sea, somos grandes agroexportadores, productores, pero por ejemplo, la cantidad de uva, o sea, que vendemos a Brasil es ínfima, ¿no? ¿Por qué? Porque no se dan las condiciones de servicio de frontera donde nuestra Cancillería tiene que exigir al Estado brasilero que implemente los servicios, ¿cierto? Porque si una carga va a quedarse 15 días en un puesto de control porque no hay servicios de control, entonces no se puede hacer negocios para perder, o sea, ¿no? Entonces, el Estado tiene que facilitar y cumplir con su rol y cumplir con sus obligaciones de promover y facilitar y controlar, ¿no? Eso no se está haciendo en la parte brasilera y es el Perú que a través de la Cancillería tiene que exigirle de alguna manera a su par, a Itamaraty, para que cumpla y exija, pues, para que se implementen los servicios en Asís Brasil para poder utilizar eficientemente el corredor interoceánico. Y luego hay que desarrollar una cultura exportadora en aquellas regiones donde pues siempre se ha trabajado mercados locales. Entonces, no es el caso de Tacna o de Tumbes o de Desaguadero o de Callao, que son pues zonas de frontera y comercio de siglos. Esta zona nosotros tenemos, por madre de Dios, al mercado más grande que tiene Sudamérica, que son más de 200 millones de habitantes, y no le podemos vender una papa porque no la lavamos, ¿no? Entonces, simplemente tenemos que lavar la papa para poder ponerla en condiciones de exportación. Gracias. Muchas gracias por su respuesta. Ingeniero Luis, quisiera complementar a la pregunta de la doctora Sí, Katarzyna. a ver, Adelante. tocó pues, temas muy importantes, ¿no? Asombra la capacidad del norte de Chile de tener la mayor área de invernaderos de esta parte de Sudamérica. Efectivamente, y yo pongo la siguiente situación. ¿Se imaginan ustedes canalizar esos millones de kilos de tomate y de pimiento y que puedan ser transportados por el terminal de frío aéreo hacia Canadá o hacia Estados Unidos en pleno invierno cuando Canadá no produce nada? ¿Se imaginan esos valores que van a agarrar esos productos? Yo cuando visité Arica y me reuní con un grupo importante de agricultores y les expuse estas láminas que muy gentilmente los estamos viendo acá en la sala. Literalmente cuando terminé de hablar y comentarles el proyecto, la exposición, vinieron los agricultores y todos a decirme, ¿cuándo empezamos? ¿Cuándo empezamos? Y me pasó lo mismo cuando en mi cuenta de LinkedIn personal, como una iniciativa, colgué estas láminas que todos hemos visto y de pronto tenía empresas de Alemania, de Canadá, de Estados Unidos, interesados en invertir en el terminal de frío. Y no solo en el de Tacna, querían el de Piura, querían el de Ica, y de repente creían que yo era quizás el funcionario que cortaba la torta y que de mí dependía. Yo decía, no, es una iniciativa simple de un ciudadano común y corriente, pero esta es magnífica, Luis. Hay que hacer que llegue a las cabezas para que tomen las decisiones del caso, pero ahí está el tema, ahí está el tema.
Llegar a esas personas no es sencillo, y quizás los interlocutores que empiezan a participar, pues cada uno quiere contar una historia, ¿no? Y no, y la idea en el camino va perdiendo fuerza y potencia. Es muy cierto lo que la señora María comentó de que efectivamente el Perú tiene una franja muy grande frente al Pacífico que debemos aprovechar para el transporte de carga, para el transporte turístico. Nos falta muchísimo desarrollarnos. El nuevo puerto de Chancay, que ha tenido un impacto geopolítico y ha remecido al mundo, definitivamente tiene sus cosas positivas, pero hay muchas cosas que nos faltan. ¿Ustedes creen que la cantidad de camiones y contenedores que se va a mover de Chancay hacia Ecuador o de Chancay al Callao o a cualquier parte del Perú o hacia Brasil, nuestras vías terrestres están ya acondicionadas, implementadas para ese alto tráfico de camiones pesados? No, queridos amigos, vamos a tener el mismo problema que tenemos actualmente en el Callao con la carga que se mueve en el terminal del puerto de Callao. Vamos a tener el mismo problema, al menos estos 5 primeros años, porque no veo que efectivamente se esté desarrollando ya los proyectos de ampliación de carreteras o de infraestructura para poder pues estar a la par o a la altura de un proyecto de este tipo, ¿no? Yo creo que ahí vamos a tener muchos problemas, pero regreso a la idea de la señora María de que efectivamente hay que desarrollar políticas para fortalecer a los puertos existentes o también implementar nuevos puertos. Se habla del puerto de Corío. Si ustedes buscan en internet las líneas del tren que hay en el sur, tenemos tren de Cusco a Arequipa, de Cusco a Puno y de Puno a Arequipa, y de Arequipa, de la ciudad de Arequipa, tenemos tren a Matarani. De Matarani al nuevo puerto de Corío quedan 40 minutos. Si ustedes revisan, nos queda poquito para implementar el tren de Brasil hacia las líneas del tren del sur del Perú. Yo creo que es mucho más factible fortalecer e impulsar la conexión de los trenes de Brasil hacia las líneas que ya tenemos entre el Cusco, Puno y Arequipa y que pueden salir por el nuevo puerto de Corí, que llevar el tren desde Brasil hasta, hasta Chancay. ¿Ok? Entonces, aplicando un poquito lo aprendido en mi carrera militar en cuanto a estos medios de transporte que tenemos a la mano e implementados que pudiesen servir para el transporte de carga y el transporte de turismo, que se puede mover del puerto de Corío hacia Arequipa y mover esos turistas, los que quieran ir al Cusco, los que quieran ir a Madre de Dios, los que quieran ir a Puno. O sea, tenemos por ahí una podemos por ahí canalizar un flujo importantísimo de turistas, que claramente a quien no le gustaría viajar en un tren hacia Cusco o hacia Puno en épocas de lluvia, señores, es un paraíso verde, hermoso, que nos falta pues explotar. Gracias. Bueno, muchas gracias al ingeniero Luis. A continuación vamos a dar pase a la presidenta de la Sociedad Geográfica de Lima, María del Carmen Carrasco Coelho. Muchas gracias, Betsabe. Bueno, lo primero quería agradecerle realmente a los dos ponentes, a Luis Saavedra y al señor Fretinti,
porque realmente, bueno, siento que a veces me siento un poco frustrada, tengo que reconocerlo, después de cada martes, porque me quedo como muy anodada. Imagino que igual que muchos de los que comparten la jornada con nosotros, que no se atreven a veces ni a hacer preguntas, no porque no las tengamos, sino porque creo que tenemos que asimilar tanto que hemos aprendido y tanto que nos permite, tanto lo que podremos reflexionar con lo que ustedes nos han aportado. Realmente han dicho cosas tremendamente serias y profundas que realmente afectan a nivel del desarrollo del país, ¿no? Entonces, un poco quería quizás, pues no sé, algunas ideas que me han quedado así en la cabeza y que me parecen importantes, y creo que detrás de todo esto también está algo que al comienzo planteó el señor Fretinti cuando en las primeras diapositivas nos decía esa línea amarilla es la línea que une pueblos, que une territorios. Entonces creo que en lo que han comentado ustedes hay mucha intencionalidad. Además de pedirnos que de alguna forma hagamos una llamada y que colaboremos para divulgar estos problemas, que no es poca cosa y es digamos, muy serio, sino que es que además de alguna forma nos han ido dando la clave de algo importante. Tenemos que cambiar el chip de muchas cosas que hemos venido haciendo y operando, porque si no, esto es decir, no es solamente qué ocurre en una frontera o en otra, no son los dos ejemplos que nos han planteado, sino que vemos reflexionando que todas las fronteras quizás se caracterizan por esta tremenda dinámica de intercambios, que en el caso, por ejemplo, de Tacna, no es solamente un tema de comercio, sino es también un tema de servicios, ¿no? Como comentaba Luis, en realidad yo también tengo experiencia, algunas visitas en Tacna, y es increíble la cantidad de gente que se mueve de Argentina, de Bolivia, de Chile, por supuesto, de Arica, que vienen a hacer noche o el día y la noche en Arica para consumir servicios de distintos tipos, no solamente los odontológicos o los ópticos, sino también incluso oftalmológicos, sino también incluso el tema de la estética y algo que me llamó mucho la atención y es el tema de los juegos, ¿no? En Tacna hay muchísimas casas de juegos y vienen los chilenos a jugar a Tacna sencillamente porque están libres de impuestos, ¿no? Entonces, bueno, eso casi como anécdota, pero ha habido cosas tremendamente profundas y es definitivamente ese sentimiento, primero, de que frustrante de que Perú es un país con enormes posibilidades, con enormes potencialidades, con enormes oportunidades y las vamos tirando por la borda, como si fuera suficiente con lo que exportamos, que muchas veces es la materia prima, ¿no? El otro día, hablando con otro de los responsables en la sociedad, del equipo de la comisión, un marino, Hugo Montoro, estábamos esperando actividad sobre el mar y hablando un poco de los bancos y del problema de la biomasa y de cómo tratábamos los peruanos nuestros productos, se hacía referencia a la experiencia que él había tenido en países de Oriente o del Norte, bueno, a nuestro Occidente, perdón, he hablado como española. Entonces, pensando en cómo, yo qué sé, pues países, sobre todo los escandinavos y Canadá y los países que tienen pesca importante, no basan su producción en extraer, sino más bien en coger cupos pequeños y, digamos, mejorar el producto, que es algo que ustedes han comentado insistentemente, mejorar, dar un valor agregado a esos productos y de alguna forma no también cargar tanto a los ecosistemas, ¿no? Entonces, esto me parece que es importantísimo y ustedes lo han mencionado. No es quizá tanto un afán de producir, no lo han dicho, eso lo aporto yo, no es quizá pensar estratégicamente en producir y producir, sino en producir lo justo para poder elevar el precio y ganar todos, ¿no? Que no ganen los demás con lo nuestro, sino que podamos ganar nosotros también. Y eso significa efectivamente pues capacitar, eso significa oportunidad de empleo, eso significa quizá, bueno, contar con inversionistas que tengan obviamente que deseen hacerlo, eso significa contar con un Estado que en muchas cosas parece que está, como han dicho ustedes, divorciado de la propia población y del propio país, y eso es algo muy serio.
y que no se soluciona a corto plazo, definitivamente, por el camino que llevamos. Y eso también significa, de alguna forma, pensar que este tema del desarrollo fronterizo en términos de intercambios comerciales exige de unas infraestructuras que ustedes han mencionado con toda claridad, exige de una articulación territorial en términos de los medios de transporte, ¿no? Que sean más adecuados también a cada uno de los digamos, de las propias necesidades que tiene el ambiente digamos, me refiero a la parte más ambiental, más profunda que sostiene nuestro territorio, en la cual nos sostenemos. Entonces yo creo que es importante, o sea, lo que han mencionado es tremendo. Es tremendo la desazón que siento, ¿no? Cuando veo que podríamos, es que yo siempre digo que Perú es un país impresionante en el que no debería haber pobreza para nadie, porque tenemos tantas posibilidades, tantas oportunidades, no, y somos tan pocos, porque comparando nuestro territorio y la riqueza del territorio con la cantidad de población que tenemos, somos pocos en relación a, por ejemplo, la cantidad de gente que hay en países tan chiquitos, que tienen menos realmente recursos, por ejemplo, que nosotros. Pienso en Europa, países pequeños, países mucho más poblados, pero países que justamente de alguna manera se alimentan de recoger materias primas y transformarlas. Ahí tenemos que dar un paso gigante nosotros, ¿no? Eso me preocupa, ver claro, cuando hablamos de todo esto, hablamos de algo muy complejo, que supera las fronteras de nuestro país, que puede articular regiones integradas que también relacionan y que necesitan ponerse, digamos, hacer sinergia. Las políticas son claves entre los países, que no hay esos desajustes, ¿no? De que de un lado funciona la cosa, del otro lado no, porque claro, efectivamente para perder la carga no estamos o no está nadie, ¿no? Entonces, pero también quisiera que eso sistémico no solamente se quede en la sensación de que el Estado gana, sino que de qué forma esos beneficios que traería todo esto y que son definitivamente, no podemos desaprovecharlos, también de alguna forma redundarían en qué políticas tenemos de compensación al medio ambiente, y porque las infraestructuras tienen efectos en el medio ambiente, y de qué forma también podemos lograr que todas estas inversiones que son tan tremendas puedan mejorar la condición de vida no solamente del inversor o del Estado, sino también que recaigan de una manera en toda la población. Pero les agradezco muchísimo, siempre nos dejan con muchísimas dudas, con muchísimas reflexiones y bueno, que por lo menos dentro de las clases, la mayoría de nosotros somos docentes, aprovechamos para compartir y dejar esas semillitas que seguramente significarán estudios, investigaciones, preocupaciones en la gente que ya nos va sucediendo, que son los más jóvenes, ¿no? Y por supuesto, dentro de la sociedad geográfica, pues aunque aquí nos juntamos poquitos, siempre digo que luego esto en las redes se va multiplicando incluso, y hay algunos canales en paralelo que también pasan esta información de los martes, y eso es importante porque la llegada que tenemos es mucho más grande que esta que aparece de este pequeño grupo casi casi familiar que nos vamos juntando todos los martes. Muchísimas gracias. No sé si tienen algo seguramente que alegar o cuestionar de lo que he dicho. Muchísimas gracias a ambos y a todos, por supuesto. Bueno, bueno, muchísimas gracias a la presidenta María del Carmen Carrasco por acompañarnos en esta ocasión. Volvemos a recalcar nuestro agradecimiento al ingeniero Luis Saavedra y al señor Fred Inti Cángel por habernos dado de su tiempo para informarnos, para traernos esta exposición interesante que estoy muy segura que nos va a hacer ciertamente también reflexionar, repensar y cuestionar muchas situaciones del país, del territorio peruano. Gracias nuevamente a todos los asistentes por acompañarnos el día de hoy. Vamos a culminar Gracias a esta vosotros, jornada. al equipo que está detrás, trabajando todos los días casi de la semana para que esto sea una realidad que lleva ya un montón de años. Muchísimas gracias al equipo, a nuestros invitados y a todos los que participáis con nosotros cada martes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Con nosotros ha sido hasta el día de hoy. Un fuerte abrazo.